Y bueno, pues vamos a presentar a nuestro cuarto y último ponente de la tarde. Se trata del biólogo Raimundo González Martín. Él es licenciado en biología por la Universidad de Guadalajara. Él está enfocado en la legislación ambiental, el impacto ambiental y áreas naturales protegidas. Tiene experiencia en programas de conservación de tortugas marinas, rescate de fauna silvestre y atención de varamiento de mamíferos marinos, perdón. Ha participado en el programa de vigilancia y protección de ballena jorobada en la Bahía de Banderas. Se ha desempeñado como vigilante federal para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y en la actualidad es docente a nivel preparatoria y divulgador y creador de contenido en Internet y redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y otras. Miren, nada más para que se den una idea, él en TikTok tiene ni más ni menos que 525,000 seguidores, 29,700 en Instagram y 45,000 en Facebook. Hoy tenemos a toda una celebridad en términos de divulgación y de creadores de contenido en redes sociales. Su objetivo es la divulgación, en la divulgación es llevar la ciencia a todas partes, crear conciencia ambiental, llevar a cabo investigaciones científicas y aportar a la protección y conservación de los recursos naturales del mundo. Biólogo Raimundo González Martín, arroba random rojo, bienvenido, todos tuyos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Compartir espacio con estos grandes expositores, doctoras, doctores. La realidad es que es bastante emocionante para mí. Es pues un halago, ¿no? Poder compartir en estos momentos algo o un poco de mis conocimientos referente a los temas legislativo-ambientales, la situación de la historia de la política ambiental en el país y pues bueno, prácticamente abordar un poco de sus resultados, ¿no? Damos inicio, si gustan comparto pantallita, vamos a ver. Um, ok, ¿se puede ver bien ahí? Ok, excelente. Bien, muy bien. ¿Qué tal? Pues bueno, me presento una vez más, aunque agradezco muchísimo la presentación que acaban de realizar. Soy biólogo, Raimundo González Martín. Pues yo me especializo en los temas de impacto ambiental, legislación ambiental, áreas naturales protegidas y pues bueno, trato de desempeñarme un poco en la cuestión de intentar llevar la ciencia por medio de redes sociales a la comunidad en general. El día de hoy vamos a hablar de la legislación ambiental en México, su historia, sus resultados, qué ha pasado, qué ocurre con toda esta situación. De repente podemos percibir que, pues bueno, en el país en el que nos encontramos, llegamos a tener ciertas dudas sobre la eficacia o eficiencia de nuestra normativa ambiental. ¿Existe, no existe? ¿Qué pasa ahí? ¿Somos referente o no somos referente? El día de hoy vamos a abordar estos temas, claro, obviamente, y siempre hablando desde la objetividad y desde la evidencia. Y el día de hoy me gusta iniciar en esta presentación con esa bellísima imagen. Esa imagen logré capturarla más o menos un día de tormentas, por ahí de las 2 de la tarde, en un área natural protegida conocida como Los Arcos de Mismaloya, en Puerto Vallarta, Jalisco. Esta área natural protegida, nada más como un poco de contextualización referente justamente a la legislación ambiental, tenemos que el decreto que la maneja como un área natural protegida de zona federal marítimo terrestre, pues pertenece más o menos a 1975. En la actualidad, dicha área natural protegida pues no cuenta como tal con un plan de manejo, cuenta con algunas restricciones exclusivas para la pesca, por ejemplo, aunque se ha encontrado que es prácticamente una zona importantísima, ¿no? En cuestión de la distribución que existe ahí de ciertas especies alrededor de la bahía que es Puerto Vallarta. Entonces, nada más para comentarlo, es necesario que se empiecen a implementar un poquito más de forma enérgica estas acciones para la protección de nuestras áreas naturales protegidas en el país. Ahora, en lo consecuente, me gustaría hablarles primero alguna contextualización referente a este tema. Y verán,
México es un país, en general, en cuestiones generales, un país relativamente joven. La conquista en nuestro país ocurrió apenas hace unos 500 años y cachito, nuestra independencia hace algunos 200 y tantos, y la revolución tiene poco más de 100 años. Por ende, pues esto nos llegaría a obligar a pensar que en sí las reformas, las leyes, los reglamentos y demás pues comienzan a tomar un camino verdadero hacia su ejecución real, más o menos a partir del siglo XX e inicios del siglo XXI, y no en cuestión, o más bien no tratamos aquí de menospreciar su ejecución previa a los siglos comentados con anterioridad, pero la realidad es que un país sometido a tantos problemas geopolíticos, a guerras, dictaduras de 30 y tantos años, y otras más de 70 disfrazadas de democracia, pues no vuelven sencilla la ejecución de las leyes para el bien de los gobernados, que en sí ese es el objetivo, y muchísimo menos en lo que viene siendo el eje ambiental. Y a continuación, pues vamos a comentarles un poquito del por qué. Verán, tenemos que hacer memoria para esto, y es que hasta antes de los años 70, México no contaba al 100% con la ejecución de acciones ni la elaboración de una legislación que verdaderamente se preocupara por proteger el patrimonio natural de la nación. Y pese a que ya existían indicios de la degradación ambiental en el país, pues no es hasta 1971, por ejemplo, que se expide la primera ley que vela por los intereses ecológicos y es llamada la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación. Ahora, en pantalla podemos observar dos imágenes. En la imagen de la izquierda podemos encontrarnos en un recorrido de vigilancia para la protección de la ballena jorobada, diversos materiales sintéticos, esa es una pelota, en otros casos nos encontramos cientos de globos viajando alrededor de, pues bueno, de la bahía, desafortunadamente, y del lado derecho encontramos una tortuga con una colisión de una embarcación que prácticamente casi le cuesta la vida, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una degradación ambiental, no nos referimos nada más a cuestión de contaminaciones atmosféricas o esta clase de cuestiones. Hablamos también de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y muchas veces las personas relacionan la pérdida de biodiversidad con deforestación, la relacionan con fragmentación del hábitat. Pero la realidad de las cosas es que tenemos que voltear, ¿no? Como lo comentaron en las ponencias pasadas, al océano. Tenemos que empezar a voltear a esa impresionante masa de agua que tiene una impresionante biodiversidad y que es pilar fundamental, no nada más en la cuestión de la investigación científica, sino es un pilar económico también. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para recordar que en la cuestión del impacto ambiental, por lo general, los biólogos somos muy apasionados y cuando hablamos de impacto ambiental, nos gusta hablar de la pérdida de biodiversidad, la fragmentación del hábitat, contaminación, las acciones que tenemos que emprender o que se deberían de emprender, pero no podemos olvidar que para hablar de impacto ambiental tenemos que hablar de otros componentes, porque el impacto ambiental no recae exclusivamente sobre la base natural, también recae en el apartado económico, en el apartado social y en el apartado cultural y, desde luego, en el apartado ambiental. Es decir, no podemos hablar exclusivamente de uno de esos ejes. Tenemos que hablar de los cuatro en conjunto para poder abordar al 100% como se debe abordar el tema del impacto ambiental. Ahora, esto es referente a hasta los años 70, cómo es que ocurre todo esto, cuando ya se implementa la primera ley federal para prevenir y controlar la contaminación, pero justamente, pues por esos años veníamos de ciertas tendencias externas, ¿no? Que ya nos obligaban como país a realizar estos marcos normativos, a tratar de trazar un rumbo hacia los temas progresistas que acontecían en ese momento en el mundo en general. Entonces, si lo vemos en cuestión de retrospectiva, pues prácticamente México tiene apenas 5 décadas realizando legislación ambiental. Y esas mismas 5 décadas, perdón, tenemos también con instituciones encargadas de llevar a cabo su ejecución. Y más o menos para que entremos un poquito más a este tema, vamos a dejar aquí un pequeño, ¿cómo se podría decir? Un resumen, ¿no? Gracias al Instituto Nacional de Ecología y el Cambio Climático, donde, por ejemplo, podemos observar que
para el año 1973, después de la ley que les acabo de comentar en el 71, en el Código Sanitario se incorporó un capítulo denominado Saneamiento del Ambiente, y ahí se expidieron ciertos reglamentos para control de la contaminación atmosférica por humos, polvos, la contaminación del agua, la contaminación del mar por desechos y otros ordenamientos que de forma directa o indirecta se relacionaban con el control de la contaminación industrial. Y no es hasta 1982, por ejemplo, que la Ley Federal de Protección al Ambiente ya tenía un enfoque que era más amplio, es decir, ya estaba enfocado más en la protección ambiental y no exclusivamente en los términos de la salud de la sociedad, sino ya en términos generales, hablando de la biodiversidad y todos los demás componentes que son importantes cuando hablamos justamente del ambiente. Ahora, cuando esto ocurre, solamente se veía este tema de la contaminación como un tema de salud, como les comenté con anterioridad. Y en otras disposiciones legales se encontraban ciertos ordenamientos que tenían más que ver con este apartado que en la protección ambiental de las cosas. Ahora, para 1983 ya es que se propone la expedición de la Ley General de Salud, por ejemplo. Ahí se reforman y se adicionan diversos artículos a la Ley Federal de Protección al Ambiente, que tratan de contemplar normas, principios, preceptos legales relativos a la conservación, a la protección, la restauración, lo que sería el mejoramiento del ambiente, y tratando de guardar congruencia con la legislación en materia de salubridad. Pero en 1988 se expide algo que debe ser uno de los pilares importantes cuando hablamos de legislación ambiental aquí en el país, y es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mejor conocido como la LEGEPA. Y ahí se expidieron reglamentos en materia de impacto ambiental, residuos peligrosos, prevención y control de la contaminación atmosférica, por ejemplo. Tenemos también la prevención y control de la contaminación generada por vehículos automotores que circulaban ya en ese entonces de forma, pues empezaba a ver este incremento exponencial en este tipo de vehículos en lo que se le llamaba el Distrito Federal, comúnmente en la actualidad ya conocida como la Ciudad de México, y pues los otros municipios de la zona conurbada, ¿no? Prácticamente. Ya en el año 96, por ejemplo, la experiencia que acumuló el país, la experiencia que se generó ya con los académicos, investigadores y personas afines a las ciencias legislativo-ambientales que empezaron a adentrarse en estos temas, ya alrededor de 8 años, pues de tener esta vigencia la LEGEPA y al tener nuevas demandas de la sociedad, se hizo necesaria la incorporación de modificaciones en el ordenamiento. Esto incluía innovaciones orientadas a diversos propósitos que, para destacarlos de forma un poco más sencilla, sería prácticamente, los voy a poner aquí en pantalla, creo que es bastante interesante mencionarlo desde este apartado, y es el establecimiento de un proceso descentralizado, ordenado, efectivo y gradual de la administración, ejecución y vigilancia ambiental, ¿no? Esto con el sentido de obtener mayor participación de las autoridades locales, que ya en anteriores ponencias se habló un poquito del tema de políticas públicas, se abordó esta cuestión de que es importante que exista una coadyuvancia de acciones, y en lo posterior nos encontramos con la ampliación de los márgenes legales, la participación ciudadana, que nos comentaba el doctor también en la cuestión de la administración ambiental, a través de los mecanismos de la denuncia popular, ¿no? Por ahí había una pregunta sobre qué se hace en el tema de que alguien esté, pues prácticamente afectando los ecosistemas de manglar, ¿no? Ahora, el acceso a la información ambiental, la posibilidad de impugnar por medios jurídicos los actos que dañen al ambiente en contravención a la norma vigente. Ahora, la incorporación de instrumentos económicos de administración ambiental, al igual que figuras jurídicas del cumplimiento voluntario de la ley y auditorías ambientales, ¿no? El fortalecimiento y enriquecimiento de los instrumentos de política ambiental para que cumplan eficazmente con su finalidad. Pues bien, para todo esto, cuando ya hablamos que en este punto México genera una agenda progresista en cuestión de la legislación ambiental, empieza a expedir marcos normativos, empieza a generar instituciones gubernamentales encargadas de la preservación, protección del patrimonio natural de todos los mexicanos, ¿no? Pues para ese momento y en la actualidad, ya había también cierta literatura científica y legal donde se nos mencionaba que sí, México
sigue firmando tratados, ¿no? Y eso lo seguimos viendo en la actualidad. Sigue creando leyes, e instituciones, ¿no? Que se encargan de velar una vez más por los recursos naturales de todos los mexicanos. En este sentido, pues para que exista un ambiente sano, apto para el desarrollo, salud y bienestar de todos los gobernados. Pero, en palabras de Gutiérrez Nájera, nos dice que también ya es necesario parar la formulación de estas mismas leyes, ¿no? Y es que la evaluación de su efectividad se ha visto rezagada, ¿no? Es decir, al pasar de los años, la elaboración de estas no se ha tomado en cuenta la evaluación de las mismas, su desarrollo, su incorporación, y que definitivamente es esencial para que esto pueda continuar avanzando en un camino hacia la sustentabilidad del país. Ahora, por ejemplo, nuestras leyes, para si alguien tenía la duda, las leyes ambientales de México parecen algo extraño cuando uno las lee, porque al tener los conocimientos biológicos y cuando se apegan a los conocimientos legales de estos ordenamientos legales, pareciera que es otro México, pareciera que estamos hablando de otro país que ejecuta una normatividad ambiental acorde a lo que la ciencia dictamina, que así es como debe de ser. Y sí, nuestras leyes, por ejemplo, son firmes, ¿no? Son reaccionarias. De alguna forma somos pilar en política ambiental a nivel internacional, pero siendo sinceros, la verdad es que nuestros gobiernos pues se han encargado de adentrarse a cuántos protocolos han sido generados, las leyes han bajado a los estados, se han vuelto reglamentos en los municipios, pero desgraciadamente esto no ha sido más que un discurso propio, pues, de la clase política del país, ¿no? Y es que para disfrazar la poca preocupación existente en conservar el patrimonio natural para las futuras generaciones, la poca preocupación que se tiene por trazar un sendero a la sustentabilidad, al buen manejo de los recursos naturales, su aprovechamiento, su conservación, ¿no? Las leyes, los reglamentos, los protocolos y demás, la verdad es que han sido el maquillaje, desafortunadamente, de muchos discursos. Ahora, desafortunadamente nos encontramos, como lo comentábamos con anterioridad y se comentó en la ponencia anterior del doctor, de una forma bastante interesante. Él nos mencionaba que es importante destacar que la sociedad necesita ser un pilar fundamental en esto. Y la labor que tenemos es concientizar a la población, ¿no? Dar talleres, darles la información y también adentrarnos al campo. No le podemos decir a una persona cómo huele el mangle si no estamos en ese lugar, ¿no? Ahora, la realidad de las cosas es que no existe una verdadera coadyuvancia de acciones entre lo que vienen siendo pues ahora sí que las instituciones gubernamentales, desafortunadamente en muchas ocasiones, no en todas al 100%, pero en muchas ha sido así, y en lugar de poder emplear acciones coadyuvando con lo que es las instituciones educativas, los investigadores, estos grandes científicos y exponentes de la ciencia que tenemos en el país, para llevar a cabo acciones que de verdad conserven, protejan y nos permitan aprovechar el patrimonio natural de todos los mexicanos, no ha sido, ahora sí que, no se ha hecho de la mejor forma. A pesar de que tenemos todo el conocimiento y se sigue generando constantemente, se ha visto un poco castigada esa parte en la cuestión científica. Ahora, por ejemplo, tenemos que Alejandro Guevara Sanginés, por ahí del 2005, en su análisis titulado Política Ambiental en México, Génesis, Desarrollo y Perspectivas, nos menciona que la falta de eficacia de las acciones ambientales puede explicarse no solamente por la falta de presupuesto adecuado, ¿no? Esta cuestión de que, no, es que no hay presupuesto para este programa de restauración, no hay presupuesto para este programa de investigación. No significa que sea así, sino es un poquito más dirigido a la nula o casi nula permeabilidad que existe en los criterios ambientales en las políticas del resto de los sectores. Y es que dicha operación continúa, persiguiendo
fomentar la producción sin una consideración escrupulosa de las consecuencias que ello acarrea para el medio natural y por ende a la salud de los ecosistemas y en última instancia al de las personas. Es decir, por la falta de criterio ambiental en algunos de los personajes que se encuentran en la toma de decisiones del país, de los estados, municipios, es que no se genera esta verdadera coadyuvancia de acciones entre las instituciones educativas y de investigación que son las encargadas de generar este conocimiento y que, como lo hemos visto en anteriores ponencias, lo hacen con todo el gusto para que la sociedad conozca y emprendamos acción en conjunto. No ha habido una mancuerna entre la sociedad y el gobierno para ejecutar las leyes existentes y de igual forma, pues no ha sido suficiente la capacidad humana instalada que debería de haber en las instituciones para asegurar que esas leyes formuladas se accionen como deberían. Eso sin mencionar la falta de linealidad y congruencia que ha llegado a existir entre los diferentes niveles de gobierno. Ahora, para este caso me gustaría abordarlo desde dos estudios de caso, particularmente que me tocó presidir. En primer lugar, el ecoturismo de avistamiento de la ballena jorobada, ¿no?, que se encuentra, pues, desafortunadamente en peligro, y el marco normativo ambiental de Puerto Vallarta, ¿no?, en la ciudad en la que yo vivo, por ejemplo, sobre sus omisiones federales y estatales. Ahora, cuando hablamos del avistamiento de ballenas, pues tenemos que se ha convertido en una industria que busca el crecimiento económico, ¿no?, de la Bahía de Banderas, y no nomás de la Bahía de Banderas. Cuando hablamos de avistamiento de ballena, pues la tenemos prácticamente y afortunadamente en nuestro país, ¿no? Estas rutas que generan y el beneficio que propicia a las comunidades donde llegan, pues es bastante fortuito. Pero esto lo destacamos en el rubro del ecoturismo. Ahora, para definir el ecoturismo, podríamos decir que es un viaje responsable en el cual el visitante toma conciencia para minimizar los efectos que sus acciones pudieran repercutir, ya sea en la naturaleza misma o en la cultura de la comunidad visitada. Tomando esto en cuenta, el ecoturismo debe ser una herramienta para la conservación de la naturaleza, cuidando que se sigan los estatutos y leyes establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para el caso de las ballenas, tenemos la NOM 131 Semarnat, que nos especifica el avistamiento y cómo se tiene que llevar a cabo. Ahora, esta imagen parte exclusivamente de esa norma, donde tenemos que a 240 metros es la zona de espera, donde tienen que estar las embarcaciones que aún no entran a hacer el avistamiento, que tienen que esperar su turno para realizarlo, y las embarcaciones que no están reguladas, es decir, que no cuentan con los permisos necesarios para hacer el avistamiento de esta especie o de estas especies que nos visitan ahora sí que en el Pacífico mexicano. Pero en este sentido tenemos posteriormente ciertas distancias como la de 60 metros para un tipo de embarcaciones que son más pequeñas. Estos pequeños empresarios, estos pequeños prestadores de servicio turístico que tienen su panga de 10, 12 personas como mucho. Y después tenemos a 80 metros la zona de observación para embarcaciones más grandes, ¿no? Catamaranes, por ejemplo. En la misma norma se especifica que no se puede hacer el avistamiento con kayak, no se puede hacer con vehículos motorizados, en este caso de las llamadas motos acuáticas, ¿no? Ahora, el porcentaje del avistamiento en México, bueno, para la península de Yucatán tenemos ahí el 1% en operadores por región, la Bahía de Banderas 42%, Baja California 13%, y en la parte del Mar de Cortés 44%. Por región tenemos de igual forma en la cuestión de las embarcaciones, 1%, 28%, 42%. ¿Y por qué es importante destacar esto? Bueno, porque desafortunadamente cuando hablamos de legislación ambiental, a pesar de que tengamos grandísimos redactores para estas leyes y grandísima y valiosísima información científica que es generada por parte de la comunidad científica, pues tenemos aquí una pequeña tablita a través de unos operativos de vigilancia que se generaron en los meses de diciembre a marzo en la temporada de ballenas. Tenemos la visita total de 575 embarcaciones que se pudieron observar al momento de hacer los recorridos. Tenemos que regulares eran 448 e irregulares 127. Irregulares no contaban con su permiso, no contaban con la identificación que tienen que tener como la banderola por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y desafortunadamente
de todo ese porcentaje de irregulares, el 55%, pues es de embarcaciones privadas, ¿no? Es decir, embarcaciones que no pueden prestar un servicio turístico, pero aún así deciden salir a observar a las ballenas, que no significa que no se pueda, pero hay una norma específica que dictamina la distancia a la que se tiene que estar. Para el caso del marco normativo ambiental de Puerto Vallarta, tenemos 5 leyes de corte federal que se consideraron importantes para revisar si el reglamento de ecología las cumplía. Desafortunadamente, tenemos que, pues bueno, 47 de esos preceptos fueron omisiones y 14 fueron atenciones. Es decir, un reglamento de ecología de un municipio que es, pues, un destino turístico de talla internacional, de los más importantes de sol y playa en la nación, no cuenta con un reglamento en materia ambiental que de verdad cumpla los objetivos no nada más estatales y no nada más federales, sino a nivel internacional. Tenemos, pues desafortunadamente, el grado de cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de Responsabilidad Ambiental, Prevención y Gestión Integral de los Residuos y sobre Cambio Climático, que pues prácticamente no se está haciendo mucho. En ese momento, cuando se hizo la investigación, no se había hecho nada. En la actualidad hay un pequeño programa que se está implementando, donde, bueno, pues afortunadamente ya hay un poquito más que hacer. Pero en este sentido, también nos encontramos con diversos autores que nos mencionan la problemática a nivel internacional. La degradación del ambiente es una preocupación que no nada más pues respecta a un país, respecta a un municipio, a un estado, a una ciudad. Es una cuestión a nivel internacional y tenemos a Alberto Morán en el 96, donde nos dice que Latinoamérica está influenciada por un modelo económico cortoplacista, de poca visión e inequitativo, que nos genera estas complicaciones. La Semarnat en el 99, es decir, antes de que fuera la Semarnat, nos dice que en México en las últimas décadas, desde el 99, se reconoce que se ha expresado un mayor compromiso hacia la cuestión ambiental, pero que la retórica y las leyes han sido más fuertes que las acciones. Para el 2002, Jordi Micheli nos dice que el Estado mexicano, a partir de factores internos y tendencias externas, después de los 80 se genera una verdadera política ambiental. San Ginés ya nos lo comenta con anterioridad, la falta de eficacia de las acciones ambientales se explica por la falta de criterios y no solamente porque no hay presupuestos adecuados. La Semarnat nos dice que una vez más pues no se están generando las cuestiones como deberían. Y Stapper Ortega nos dice que pese a la variada existencia de normas a nivel internacional y nacional, el problema ambiental continúa. Por otro lado, en Argentina nos menciona Valeria Soledad Duval y Graciela María Benedetti que la sociedad tiene el derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano, y es la autoridad la encargada de preservar el patrimonio natural. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta última cita? Básicamente porque ese artículo corresponde a Argentina. Entonces, podemos encontrarnos con que la legislación en Argentina también es similar a la legislación que tenemos en México, donde nos menciona que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, apto para su desarrollo, salud y bienestar. Y sí, también efectivamente la autoridad es la encargada de proporcionar. Yo quisiera cerrar con 2 frases muy importantes, ¿no? Que por ahí una del doctor Juan Luis Cifuentes Lemus se asemeja mucho a la que nos estaba comentando Miguel hace unos momentos, que es lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Y una frase que fue utilizada durante mucho tiempo, en anteriores años, que dice que hay que educar para conservar y conservar para vivir. En México, a todas las personas que tenemos aquí, grandes ponentes y los demás, también nos menciona, pues miren, México ya tiene las leyes. Necesitamos su accionar, ¿sale? Necesitamos su actualización de forma continua, de forma progresista, su evaluación consciente, y es que la efectividad de estas mismas normas no podrá conocerse a ciencia cierta si continuamos nada más expidiendo marcos normativos con la finalidad de aparentar estar a la altura de las demandas internacionales para parar esta crisis ambiental que existe en la actualidad. Y la realidad es que si como país, como sociedad, queremos avanzar y parar esta crisis ambiental presente en general, pues será necesaria la coordinación de políticas ambientales en concordancia con los acuerdos internacionales, buscando la innovación social y tecnológica, que también en ponencias anteriores se estaba mencionando bastante, el tema tecnológico.
Para finalizar, a mí me gustaría decirles que una de las cosas más importantes cuando hablamos de legislación ambiental en la cuestión de la ejecución, porque ya sabemos que la formulación existe y la evidencia científica que es palpable, que es eficiente, que es eficaz, que se está generando gracias a estos grandes investigadores, es esencial para su formulación. Pero también, como nos lo comentaba por ahí una de las autoras que cité, la realidad es que ya tenemos que pararle un poquito a la cuestión de la formulación de normas. Ahora tenemos que centrarnos en la evaluación de las mismas, saber si están funcionando, si no están funcionando, porque la realidad de las cosas es que una de las cosas que nos hace falta bastante como país es que se tengan los presupuestos adecuados para manejar una capacidad humana instalada suficiente que pueda efectivamente hacer frente a estas demandas de la sociedad, a esta complicación que existe y a poder parar la crisis ambiental, no nada más en un municipio, no nada más en un estado, sino en el país en general. La degradación de los hábitats, su fragmentación, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Todas estas afectaciones que nos encontramos y que a lo largo de las décadas se han estado anunciando y nos lo han estado repitiendo constantemente, y que desafortunadamente pues no tenemos ahora sí que los mejores resultados a nivel no nada más nacional, sino ya en comparación a nivel internacional. Entonces, yo les recomendaría a todos y cada uno de los que estamos aquí que sí, efectivamente, los jóvenes tenemos y se tiene que emprender un camino hacia la formulación de acciones en pro del bienestar de la base natural, que no nada más pues nos mantiene a nosotros, ¿no? Sino mantiene a todas las demás formas de vida que existen en el planeta. Entonces, en este sentido, yo los invitaría a que también se abran y nos abramos paso todos, cada uno de nosotros, a la cuestión de la toma de decisiones. Y no me refiero a la cuestión política exclusivamente, desde su comunidad. Hay que ser agentes de cambio mediante la investigación, mediante la ciencia, mediante la educación ambiental, que es un pilar importantísimo para poder educar para conservar y conservar para vivir. Gracias. Muchas gracias, Raimundo, por tu presentación. Te agradecemos mucho el tiempo de estar con nosotros hoy, de estar, sobre todo de escuchar a los otros ponentes, porque no muchos lo hacen, ¿no? De verdad, muchas gracias. Y bueno, está mi compañero Didier Cox para leer las preguntas que han estado llegando durante tu alocución. Adelante, Didier. Muchas gracias, Miguel. Bueno, también agradeciéndote, Raimundo, por tu ponencia sobre esta evolución que ha tenido de la legislación ambiental en México. Tenemos varias preguntas y varios comentarios agradeciendo tu participación. Varios te siguen en tus redes sociales. Entonces, aquí hay un comentario de Annie Guadalupe que nos dice, ¿cuál es tu opinión sobre los partidos políticos que tienen como ideología principal la conservación y el cuidado del medio ambiente? Bueno, lo volvemos a mencionar, ¿no? Desafortunadamente, para los actores políticos de nuestro país, la cuestión ambiental no es más que el maquillaje de sus discursos. Entonces, sería importante destacar que de verdad existieran actores dentro, pues, de esto que le llamamos la política del país, ¿no? Que a mí me gusta llamarla de otras formas, pero le vamos a decir de esta forma, la política de nuestro país. Siendo sinceros, yo considero que deben comenzar a salir nuevos líderes de opinión, nuevos líderes para poder generar acciones que verdaderamente impacten y generen un beneficio para la base natural, donde inevitablemente se sienta la vida. Es decir, yo sinceramente no compagino con este ideal de maquillar los discursos de algunos, solamente por pues, el momento y las tendencias. Ok, muchísimas gracias. Carla Magnus pregunta, ¿de qué manera se puede pedir la regulación de empresas que están sobreexplotando algún recurso natural, como por ejemplo el agua? Ahí, bueno, me vuelvo a remitir a esta parte que estaba mencionando. La realidad es que como sociedad tenemos que empezar a establecer los caminos, como los observatorios ciudadanos, por ejemplo. Tenemos que empezar a organizarnos como sociedad y en primer lugar informar a los demás, ¿no? En primer lugar, ser esos agentes de cambio, que se les informe que la realidad es que
Miren, la Agenda 2030 es muy probable que no se cumpla, ¿no? Y la misma Organización Mundial de las Naciones Unidas nos lo menciona, donde incluso, pues, las acciones que estamos emprendiendo, puede ser que llegaran a ser incluso un poquito contraproducentes, ¿no? Entonces, la realidad es que tenemos que ser un poco más enérgicos en esta parte de la toma de decisiones, tenemos que ser un poco más enérgicos en juntar a la sociedad, en manejar y establecer, ahora sí que de verdad el aprovechamiento de los recursos naturales se haga de la mejor forma, porque sale 1000 veces mejor, es más barato y es más benéfico conservar que en 30, 40 o 50 años estar tratando de restaurar lo que pudimos en primera instancia preservar. Muchísimas gracias. Una de las ventajas de este ciclo de conferencias es de que nos están escuchando varios estudiantes de biología, personas interesadas en esos temas. Aquí una chica llamada Cintia nos dice que es estudiante de biología y admiradora de tu trabajo y nos dice, uno como individuo, ¿qué pasos podría tomar para generar una mayor concientización hacia el cuidado del ambiente? ¿Qué tipos de acciones podríamos tomar nosotros? Bueno, en primer lugar, ya nos lo comentaron en las ponencias anteriores también, esta cuestión del reciclaje es importante, esta cuestión de sí como consumidores tratar de mitigar nuestro impacto ambiental hacia los ecosistemas, hacia el ambiente en general, pero no es lo único que se tiene que hacer. La realidad es que tenemos que exigirle a las autoridades competentes que se encarguen de aplicar la legislación ambiental vigente que está formulada mediante el conocimiento científico para exigirle a las grandes empresas que se encargan de, no sé, supongamos, digamos que aquí no pasa eso en México, pero supongamos que hay ciertas empresas que descargan materiales o desechos contaminantes a cuerpos de agua. Supongamos que no hay una regulación en toda esta cuestión del manejo responsable de los residuos. También tenemos, desafortunadamente, no todos los municipios del país cuentan con reglamentos en materia ambiental para seguir los ordenamientos legales a nivel estatal y a nivel federal. Y esto generaría el cumplimiento de los acuerdos a nivel internacional. Es decir, no está mal que nos adentremos en la comunidad internacional y que adoptemos estos tratados internacionales y que cada vez que haya una reunión referente a cambio climático y pérdida de biodiversidad, México diga antes de que cualquier otro país pregunte, sí, yo le entro, pero entrarle no nada más es mediante la retórica, entrarle es definitivamente empezar a emplear la normatividad ambiental vigente mediante acciones y mediante los mecanismos necesarios con un capital humano eficiente que pueda hacer frente a, pues bueno, desafortunadamente esta crisis en la que nos encontramos en la actualidad. Correcto. Y nosotros sabemos que los científicos, biólogos, son parte fundamental para el desarrollo de todas estas leyes y normas oficiales, ¿no? Que nos ayudan a estructurar esta parte de la legislación ambiental. Y nos pregunta Baruch, ¿qué tanto los científicos participan en los grupos de trabajo que convocan las autoridades para modificar la normatividad? Es impresionante, la verdad, el trabajo que se hace desde la trinchera de la conservación, desde la trinchera del conocimiento científico. Por lo general, ustedes, cuando se encuentren en un ayuntamiento de algún municipio, en algún estado, en alguna ciudad, ustedes pueden encontrar que tienen sus congregaciones o, bueno, sus consejos científicos para preguntarle a los académicos que están ahora sí que generando esta información de cada una de estas regiones, de cada una de esas comunidades, qué se tiene que hacer. Para el caso particular de incluso, por ejemplo, un desasolve, ¿no? Que de repente alguien extrañamente decide eliminar, ¿no? Un bosque importante y hay un consejo científico que pudo prever la situación y que aunque se meta de lleno, como nos lo comentó Guevara Sanginés, pues desafortunadamente los criterios ambientales que existen en estos actores alrededor de la política mexicana, pues no les da, desafortunadamente, para hacer las cosas como se deben de hacer. Los consejos científicos ahí están, la información ahí está.
y así como los ponentes anteriores que se encontraron aquí en este magnífico evento, lo dicen, ¿no? El doctor anterior lo menciona con muchísima efusividad. O sea, mis ingresos provienen de los impuestos y yo particularmente me sentiría mal si no regresara eso a la sociedad. Entonces, sí nos podemos encontrar con estos consejos científicos, con estos comités de vigilancia, con estos comités de ecología, que no nada más son generados por la comunidad científica, también son generados por la misma comunidad que existe en la región y que se apoya de los científicos para saber qué hacer. Pero desafortunadamente, al tener poco criterio ambiental en los tomadores de decisiones, es ahí donde la coadyuvancia de acciones no se ejecuta de la mejor forma. Muchísimas gracias, Raimundo. Una pregunta más de Mini que nos dice, ¿cómo es posible que las leyes admitan en Fast Track una manifestación ambiental generada por Semarnat y Fonatur en un mes y cuatro días? Una mía por el proyecto total, no por tramos como lo están realizando. Como ciudadana, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Que ejercer presión, o sea, siendo sinceros, a lo mejor me voy a escuchar como bien reaccionario de acá, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que como sociedad nos tenemos que unir. Y miren, cuando uno viene y trata de dar la información referente a estos temas, pues sí es bastante preocupante toparnos con los escenarios ambientales que tenemos en el país, ¿no? La fragmentación del hábitat, y en un principio lo comenté, esta cuestión de generar permisos al aire, generar sobre la marcha permisos, tener un modelo económico cortoplacista, inequitativo y que se encarga nada más de menoscabar la base natural, donde inevitablemente se sienta la vida, sin pensar en las consecuencias que eso nos va a acarrear en un futuro, eso es lo complicado. Porque efectivamente, para poder realizar un proyecto, el que sea en cuestión de impacto ambiental, se necesita realizar un estudio técnico científico que no es cualquier cosa. Estamos hablando de un estudio que va a sentar las bases para saber si se puede o no se puede realizar dicho proyecto, si se necesitan o no se necesitan medidas de mitigación, si es importante o si es necesario emplear ciertas acciones para la restauración de ciertas porciones o incluso generar pasos de fauna, ¿no? Que son tan importantes, que en México tenemos, pues desafortunadamente, tantos accidentes con fauna que pues son importantísimos para el ecosistema. Entonces, no nada más la fragmentación mediante permisos o ahora sí que estudios elaborados al momento, de forma rápida. La realidad es que como ciudadanos, como profesionistas afines a las ciencias ambientales, tenemos que poner ahí el dedo en el renglón, ¿no? Y exigir, no hay de otra. Muchísimas gracias, Raimundo. Y todavía tenemos preguntas, pero vamos a pasar a otros temas y si es posible también compartir tus redes sociales, están muy solicitadas igual aquí en el chat para que puedas compartir tus redes sociales y nuestros demás público pueda comunicarse contigo, ¿sí? Le pasamos la palabra al licenciado Miguel Canseco. Muchas gracias, Didier, gracias, Raimundo, gracias a todos los ponentes de esta tarde. Estamos llegando al final de esta transmisión, al doctor Jorge Herrera Silveira, a la doctora Brigitta Van Tusenbroek, al doctor Adán Caballero Vázquez. De verdad que ha sido un lujo tenerlos esta tarde, poder hablar con ustedes, poder intercambiar, poder recibir tanta información. Muchas gracias a todos. Es importante también decirles a toda la audiencia que nos estuvo acompañando, porque fue un comentario muy recurrente el que nos estuvieran diciendo, oigan, queremos llevar esta información a otras partes, queremos que nos compartan las presentaciones, etcétera. Lo que podemos hacer es publicar las conferencias en nuestra página de Facebook del festival y en la página de YouTube del festival, y entonces ahí ya van a estar disponibles para que quien quiera las pueda las pueda revisar nuevamente, las pueda mostrar a sus alumnos, a las audiencias que ustedes consideren necesario, porque para eso se hace. Este es un ciclo
de conferencias de divulgación científica y el chiste es poner digamos, en manos de todos o al alcance de todos el conocimiento. Entonces, muchas gracias. Raimundo, a ti también te va a llegar hasta Guadalajara, bueno, perdón, hasta Jalisco, este reconocimiento que es el agradecimiento que da el Festival de los Océanos, que da Delfinus a cada uno de los aliados y personajes que participan con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde-noche. Les recordamos que el Festival de los Océanos sigue adelante con las exposiciones que tenemos tanto en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en la Terminal 4, ahí van a tener la exposición conmemorativa del Festival de los Océanos, además de una exposición de los mejores trabajos del concurso de dibujo infantil, que créanos, está impresionante la calidad de trabajos que nos llegaron en esta ocasión, que además vamos a estar publicando también en las redes sociales poco a poco para que los vayan viendo. También tenemos activa la exposición en el metro de la Ciudad de México, en el metro La Raza. Ahí pueden verlo tanto en la parte de la línea 3, que es la línea que va de Indios Verdes a Universidad, o la parte de la línea 5, que es esta línea de color amarillo. Ahí están dos salas que ustedes pueden conocer, donde hicimos una exposición especial sobre cambio climático, otra exposición que se llama No hay océano de repuesto, y en las vitrinas de la línea 3 están expuestos pues los temas que hemos estado hablando de pérdida de biodiversidad. Pueden conocer unos hermosos y maravillosos ejemplares de vaquita marina. Bueno, son unas reproducciones, pero están a escala natural, están perfectamente curados. Eso quiere decir que lo que ustedes van a ver es una representación muy aproximada de lo que en realidad es esta marsopa mexicana, y que quedan menos de 10 ejemplares en vida silvestre. Lo pueden conocer ahí en el metro. Pueden también conocer más acerca de la contaminación del océano por plásticos, la sobrepesca, la invasión de especies exóticas, etcétera. En fin, tenemos mucho que ofrecer en redes sociales, en la Ciudad de México, en Cancún. Muchas gracias por estar con nosotros y no se pierdan, sigan el Festival de los Océanos. Vamos a emitir las convocatorias de los próximos, por ahí de enero, febrero del año próximo. Vamos a estar ya empezando a convocar, porque queremos ampliar y seguir ampliando el trabajo del Festival de los Océanos. Les damos la más cordial de los agradecimientos que podemos darles. También quiero agradecer mucho, muy especialmente al trabajo que el grupo de la Gerencia de Responsabilidad y Comunicación de Delfinus, a Tere Dávalos, que hoy estuvo en el switcher. Hoy no la vimos porque hoy estuvo ahí metida, pero estuvo también Carla Tuz, nuestra coordinadora de investigación y educación ambiental, al biólogo Didier Cox, que es el coordinador de educación ambiental del Acuario Interactivo, a Bianca Zib, que es nuestra community manager, que ha estado publicando y atendiendo todos y cada uno de los mensajes que se han publicado en las redes sociales. Este año las redes sociales del festival explotaron con muchos seguidores, con muchas preguntas. En fin, de verdad, muchas gracias por estar siguiendo al Festival de los Océanos, que lo hacemos, porque al final de todo se trata de trabajar #por un brillante planeta azul. Nos vemos hasta la próxima. Chao.